Sean bienvenidos a Tecnodroidizados. Mi nombre es Adrián. Acompáñenme a ver en estos minutos si la One X vale más la pena que la Xbox Series S. Quiero decirles que este video llevaba tiempo planeándolo, pero la verdad es que después de la reciente conferencia de Xbox en la E3 2021, es el momento exacto para por fin explicar el por qué debes pensar más de una vez al buscar adquirir una One X en vez de una Series S. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal, darle clic a la campanita de notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo video y dejarnos tus comentarios y sugerencias aquí abajo en la cajita. Sin más, vamos empezando. Uno de los motivos fuertes que hacen a más de uno decantarse por la consola más poderosa de la generación pasada es la resolución 4K. Y sí, debo admitir que la resolución es un cambio que sí se alcanza a notar en algunos juegos. La Xbox Series S tiene un límite de 1440p, pero ojo, que esto es algo muy ambiguo, sabiendo que ya hay títulos a 4K también para esta. Pero también los 1440p no son una regla estricta, ya que hay juegos que se quedan en los 1080p. Pero vamos a ver una diferencia en lo que respecta en rendimiento para mejor en Xbox Series S, cosa que a la larga lo compensa y mucho, sobre todo en juegos exigentes y competitivos. Ahora, volviendo al 4K, la verdad es que esta resolución alcanzada por One X se quedará relegada a los juegos de One, ya que fue diseñada exclusivamente para eso. En cambio, la Series S es de nueva generación. Olvídense de los teraflops y cálculos de poder. Estamos hablando de arquitecturas totalmente diferentes, con objetivos distintos y muy especialmente para juegos de generaciones distintas. Al momento de ver todo lo que se anunció en el Xbox Showcase, me ha llegado una conclusión a la cabeza, la cual es que estamos llegando al final de la generación de One. Algunos juegos ya están siendo anunciados exclusivamente para las Xbox Series, como es el caso de Flight Simulator, Stalker 2 o el buque insignia de Bethesda, Starfield. Era de esperarse, ya que Microsoft auguró 2 años aproximadamente de vida para la anterior generación, aunque planean llevar xCloud también a las consolas One para que puedan mantenerse un poco más vigente con los juegos de siguiente generación. Pero la verdad es que no es totalmente la misma experiencia, y siendo sinceros, con el internet que se maneja en Latinoamérica, creo que esto no será del todo muy fructífero. Solo piensa que al momento de comprar una One X estás adquiriendo máximo un año más de compatibilidad nativa de juegos para tu consola, y la verdad es que no es la consola más barata del mercado ni mucho menos. En cambio, con Series S estás asegurando juegos durante 6 años o más, dependiendo de qué tanto se alargue esta generación. Interesante, ¿no? Este es un apartado que causa muchísima controversia, en el cual la mayoría de personas piensan que por ser un 4K se mirará muy diferente en cuanto a texturas, sombras e iluminaciones, y la verdad es que esto está muy lejos de ser cierto. Es verdad que a los personajes, escenarios y bordes de objetos se miran más claros y con menos dientes de sierra, pero esto no mejora las texturas del juego, solo los hace ver más nítidas. En cambio, con Xbox Series S sí, quizás pierdas ese 4K, pero estás ganando tecnologías muy superiores a las de la generación anterior. Un ejemplo sería Ray Tracing, el cual nos trae reflejos muchísimo más realistas, además de iluminación de verdad a otro nivel. Claro ejemplo es lo que se hizo con Metro Exodus, que sabiendo implementarlo es una verdadera maravilla, haciendo que toda la ambientación del juego se sienta más viva que nunca. Además, con Fidelity FX Super Resolution a la vuelta de la esquina, se espera que el rendimiento mejore de forma significativa. Y no solo eso, se espera que la resolución también se vea mejorada en los juegos a los que se aplique esta técnica. Otro punto sería que los juegos optimizados para las Xbox Series incluyen texturas mejoradas en alta definición y mucho mejor elaboradas. Los tiempos de carga es un factor importante a la hora de ponernos a jugar, ya que esto nos ha matado las ganas muchas veces de empezar alguna partida. Personalmente me pasaba mucho con Dragon Ball FighterZ, este título demoraba muchísimo para empezar una sola pelea, las pantallas de carga eran excesivas y la verdad no quedaban ganas de seguir continuando en el juego. Ni qué decir de Red Dead Redemption 2, que casi alcanzaba sus 2 minutos en arrancar. Esto era porque los discos de almacenamiento que utilizaba la anterior generación son mecánicos, con una lectura mucho más lenta que un disco sólido y muchísimo más lenta que los NVMe que utiliza la Series S. Además que en One X tardaba un poco más en iniciar porque tenía que cargar texturas en resoluciones más altas, pero con el mismo disco duro mecánico y técnicamente la misma arquitectura que su gama base.
Los tiempos de carga al prender la consola también es muy distinto. En Series S creo 10 segundos en encender son bastantes a lo que en realidad tarda, pero en One X fácil es una espera de 1 minuto, cosa que también puede ser un factor a tomar en cuenta. Además que con Quick Resume se gana aún más tiempo al reanudar un juego, ya que podemos apagar la consola y el título se suspenderá y estará listo para ser reanudado justamente donde lo dejemos en nuestra siguiente sesión. ¿Y qué les digo de la tecnología FPS Boost? Una maravilla que hace ejecutarse algunos juegos seleccionados, pero que siempre está en constante crecimiento la lista de 60 y hasta 120 FPS. Y algunos agregándoles HDR automático, lo cual hace que nuestros títulos de la generación pasada sean revisitados en una forma mejorada nativamente por la propia consola. Cosa que en One X no es capaz, y no esperen que llegue por actualización ni nada porque no se compone así esta tecnología. Ya es la arquitectura integrada en esta consola la que lo imposibilita. Y por último, el precio. La verdad es que One X, como lo mencionamos antes, aún hoy en día no es una consola económica, sigue rondando los 5,000 a 6,000 pesos mexicanos, cosa que por a veces la misma cantidad, en una muy buena oferta que salga en alguna tienda departamental, podrás encontrar la Series S. Aunque su precio habitual ronda entre los 7,000 a 8,000 pesos mexicanos. Pero vamos, te estarías llevando una consola con un rendimiento excelente, juegos para los años que vienen, arquitectura de nueva generación, tiempos de carga totalmente mejorados y sobre todo, un sistema retrocompatible con 3 generaciones de consolas con mejoras de verdad espectaculares. Piénsalo un poco y dinos qué es lo que concluyes. Si ya tienes tu Series S, ¿qué te motivó a adquirirla? ¿Piensas comprar una en los próximos meses? Déjanoslo saber abajo en la cajita de comentarios. Espero te haya gustado este video y si fue así, suscríbete porque esto no se detiene. Tecnodroidizados. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Tua!